Maravilloso paisaje. Si no hay conflicto bélico, yo eso sí sé y te puedo poner el fuego, esa peña va a estar contenta de que vayamos y nos va a tratar bien. Pues estamos en Antalya ya, nuestra última etapa turca, y mañana ya nos vamos al Líbano en avión, nos vamos a Beirut. A ver si os vais a canciar. Una playa pública normal, pero tenemos una playa privada para nosotros. ¿Para que sí, Miguela? Y ¡Que vivas mucho más! Gracias. Buenos días, pues ya estamos aquí viendo el check-in para irnos a Beirut. Nos iremos a comprar cosas, lo poco que nos queda para gastar las liras. Y luego pues nos vamos al aeropuerto. Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Eres aquí de Antalya? Sí, Ah, 14 años en Madrid. Madrid. ¿Sen Türk sürdün akşam konuştuk Yo entiendo turco. ¿No? No. Pensabas que era turca. Sí, sí. Esto aquí, amigo. Muy Sí, simpático. muy simpático, correcto, bien, amigo. Sí, muy bien. No problema. No problema. ¿Vale? Vale. Vale, gracias. Adiós. Chao. Pues claro, ¿qué os creíais? Si los turcos somos una gente súper amable y civilizada. Y bueno, yo hice las reformas para lograrlo. Yo fundé la República como un estado laico. Y no sé si lo sabéis, pero las mujeres votan en Turquía desde el 34. Antes que en naciones europeas como Suiza, Italia o la mismísima Francia. Y antes, por supuesto, que nuestros vecinos europeos, Bulgaria y Grecia. Pero parece que ni esto, ni que cambiásemos el alfabeto del árabe al latino, fue suficiente para demostrar nuestro europeísmo. Ni siquiera se convencieron cuando apoyamos a las fuerzas occidentales en Corea, en plena Guerra Fría, ni cuando entramos en la OTAN abriendo las puertas de Oriente Medio a los ejércitos occidentales. Que hay que reconocer, por otro lado, que dejaron las carreteras de Turquía super pro para transportar su armamento. Ya las habéis visto. Como les interesaba... Es como que no nos quieren los europeos. Y claro, si Europa te rechaza continuadamente, la población se cansa e intenta buscar otros caminos. Y así, desde 2002, la gente de Turquía vota mucho más a los partidos islamistas que a los partidos proeuropeos y laicos. Una cosa que se me ocurre. La ascensión del islamismo en Turquía se parece bastante a la extrema derecha europea, ¿no? Es populista, intenta sacar partido del descontento de la gente y es ultrarreligiosa. ¿Qué más da Islam que cristianismo? El retroceso que supone el islamismo en nuestra sociedad es equivalente al que suponen algunas de las leyes que propone la extrema derecha europea. Así que fíjate por dónde. Al final vamos a ser europeos aunque no queráis, ya que compartimos vuestros ciclos políticos. Qué pena. Antes de morir declaré que no tenía religión y que me gustaría que todas desaparecieran. Y ahora mira cómo estamos todos con lo que hemos sido en el Mediterráneo. Si es que quiero decir Europa, pero como no nos queréis... ¿Quién quiere ir a bañarse? no sé, yo mismo voy. ¿Alguien quiere mantequilla? Está templadita y blandita. A ver qué pasa con esta cafetera ahí arriba, ¿eh? Que estoy acojonada. No va a pasar nada, ya lo sé. Pero es que encima el Manolo no conoce la compañía y es lo que me pone nervioso. A ver si va a ser muy barato. A ver si va a ser... Hemos comprado el más barato que había, ¿eh? Y el más barato, o sea, es que me lo está poniendo más complicado. Soy afortunado porque me he traído un lorazepam maravilloso, que si en un momento de crisis y el pánico, tiro de mano de ello. Lo llevo en el bolsillo, ahí guardadito, y no pasa nada. No me quiten la gorra, ¿eh? Que el Manolo es muy malo, tío. O sea, es como quitarle la peluca a los travestis. Se dedica a quitar pelucas a las travestis, Manolo. Ahí le tenéis. Quedaros con su cara. Que veo, peluca que le quito. Travestis, quedaros con su cara. Es el quita pelucas. Aquí están Santiago y Manolo haciendo cuentas de cuánto nos vamos a gastar en tabaco a granel. Mira qué divino el mercadillo. ¿Y las pintadas? ¿Qué me dices de las pintadas? ¿Dónde va con esto? ¿Fundando? Sí. Sí. Mira, qué de 17 tabaco. liras de tabaco, señores. ¿Qué cuánto es en euros? 17 liras, menos de 3. Menos de 3 euros, mirad todo el tabacazo que llevamos.
Mírala, ella, con tanta laca. Bueno, pues quizá os preguntéis por qué soy yo tan pro-europeo. Para empezar, porque soy europeo. Nací y crecí en Europa, en Tesalónica más concretamente, que ahora es parte de Grecia. Y también porque mi educación fue occidental. Y creo, sin cinismo, que es lo que hizo que estuviese preparado para enfrentarme al propio Occidente después y conseguir la independencia de Turquía. Recordemos que somos el único país de Oriente Medio que no quedó bajo el régimen colonial después de la Primera Guerra Mundial. A ver, mira a ver cómo es la tarjeta de la gente. Ya hemos pasado por el metro. Por aquí adelante van la tropa. Estamos más secas que el chocho de una vieja, pero no pasa nada, porque en el aeropuerto habrá agua potable, ¿no? ¿No es así, Beatriz? Así será. Mira, parecéis los tres monos. Mira, que uno se tape la boca, otro los ojos y otro las orejas. Pues los tres. Uno que se tape sí, y tú los ojos. Ah, mira, es como heliocéntrico el sistema de tranvía. Si es que tenemos todo para ser europeos. Bueno, la Unión Europea alega que no llegamos a los estándares de civilización que ellos tienen. Que si la cuestión kurda, que si la libertad de prensa... Pero bueno, que en Europa tampoco es que respeten todos los derechos humanos. Bueno, que al margen de estas excusas, yo creo que la causa real es que Europa tiene un poco de miedo a incluir en su seno al inmenso mercado turco. Sobre todo porque no sabe si lo va a poder controlar. Y es que es un mercado enorme, autosuficiente y no tan sujeto a las crisis del capital especulativo como el europeo. Y bueno, también está la cuestión demográfica. Turquía tiene una población muy joven, una energía que ya no tiene Europa. Y ese poderío es algo que los pueblos europeos no acaban de entender. Es como si nos necesitaran, pero nos temiesen a la vez. Y ahí está, yo creo, gran parte del conflicto. ¿Cómo te quedas? Queda muerta en la bañera, como Carmina Ordóñez. Ay, que ya os estáis yendo. Con la de cosas que me quedan por contaros. Las protestas de 2013 de la Plaza Taksim, por ejemplo, donde tanto los que protestaban por la democracia, el laicismo y las libertades, como los que rechazaban las protestas, decían hacerlo en mi nombre. Estos últimos apelando a mantenernos unidos frente a intereses extranjeros que quieren dividir Turquía. Incluso, aunque no sea cierto, lo que es verdad es que todavía se percibe al extranjero como hostil. Y eso viene de mi época. Abajo os dejamos unos documentales holandeses sobre la Turquía actual que, bueno, para ser europeos no están tan mal. Sobre todo es muy interesante leer los comentarios porque hay mucha gente turca dando su opinión. Por no sentirte solo. Vamos a hacerte. Baja el volumen. Salta una estrofa. Todos y algo de comer. Van tocando nuestros pies. Tus sombras, Jerusalén. Eso es. Ana, ¿cómo han sido las vacaciones? Soy bióloga. Pero eres bióloga y eres... ¿Qué tal tus hijos? Bióloga del mar Pero bióloga. polifacética también, ¿no? Porque Cética, también has cética. trabajado en series y todo, Ana. Sí. Pero, Y ahora ¿has tenido por algún turco? ahora una obra de teatro en el Teatro de la Latina de la que hablo de como si fuese una premenopáusica. Ah, sí. Cuando yo en realidad debo ¿Eres llevar bióloga? una menopausia unos 15 Como- años. como Aristóteles, como Aristóteles, eres bióloga. No, por favor, yo soy la bulldog. Déjame, Ana, quiero hacer unas preguntas solo, unas preguntas ¿Quién solo. sois? Telecinco, no, Telecinco no. Solo unas preguntas, por Telecinco favor. fuera, Telecinco. No la vas a grabar más. Ten un poquito de respeto. Ay, Ana, hija, es que... Que no está disponible. No tenemos habitación en Beirut. Tenemos que dormir en la calle. Sí. De ambulantes, de la calle. Sí. Pero yo en la calle no. O sea, la mía perfectamente le puedo quitar 3 kilos. Lo hago. Sí. Con lo de la Miguela que me acabo de meter, 8,5. Vale, pues esa déjala, 8,5 hay que dejarlas. Vamos a repartir esa mochila, medio kilo para mí, medio para Santiago, 1,5 para ti.
Pues mira, finalmente a Beatriz no le ha hecho falta pesarlo y de hecho a nosotros tampoco. Estaba pensando que a lo mejor es que no queréis que seamos europeos porque siendo una nación bien separada pero cercana, cumplimos la función de haceros sentir superiores a alguien. Bueno, aunque también hay quien argumenta que el sentimiento europeo de algunos turcos es una forma de sentirse superiores a los árabes. Cada pregunta evitable os voy a quitar un punto de... Sí, no, eso es verdad, yo también estoy de acuerdo. Es decir, cuando se una necesidad de una persona de hablar, que se la vigile antes de... El problema. Se hacen preguntas como forma de comunicación. 1, 2, 3 paz de puré. ¿Me explico? A veces es más una forma de comunicación que una forma verdadera de querer saber la respuesta de la pregunta. Eso es un nivel, pero que en todos los niveles creo que es muy necesaria y muy sana, muy healthy la autonomía de cada uno viajando. ¿Sabes? Autonomía de qué hora es, de no sé qué cosas. Porque si no es como ir expansivo. Que todo lo que tú puedas resolver de forma autónoma lo resuelvas de forma autónoma y no preguntando o pidiendo al otro. Porque eso es muy bueno para el grupo y para el individuo de cara, sobre todo que nos queda un mes. Nervios. Tú respira por la nariz y Sé que no puedo. Y piensa que este es uno de los viajes más maravillosos. Más maravillosos, que hay unas playas divinas. Están arreglando el motor que se había caído. Bueno, pues pensaríais que estaríamos ya en Beirut, pero no nos hemos movido todavía porque el avión tenía un problemilla técnico. Nos acaban de pedir perdón por nuestra comprensión y decirnos que... No, perdón por nuestra comprensión, no. Perdón por el retraso y gracias por nuestra comprensión. Eso es. Y pues nada, esta noche ya, al final del vídeo de hoy, probablemente veáis a nuevo componente, que se llama Paloma, que me han dicho que es de goma, para los que hayáis nacido antes de los 90 y tengáis la canción en la mente, y los que no, pues nada. Cuidado con Paloma, que me han dicho que es de goma. Bueno, que ya sí que os estáis yendo, pero de verdad. Qué pena lo de Europa. La relación con el mundo islámico hubiera sido mucho mejor si es que éramos perfectos como puerta de comunicación. Bueno, expediciones, yo me despido ya. Ha sido un placer acompañaros estos días. Cuidaos mucho y a ver a quién vais a traer para hacer los vídeos. A ver quién viene mañana. Bueno. Lo peor que os podéis encontrar, un mediocre con poder. Venga, mucho ánimo. Venga, pues por fin estamos volando y nos han dado croissants gratis y agua por el retraso. Ahí yo creo que no vais a ver nada, pero con mis ojos, que son mejor que la cámara, estoy viendo Chipre. Es una pena que se haya hecho de noche y no lo pueda enseñar porque geográficamente es muy claro. Se ve ahí toda la costa de Turquía, como queda el mar a la derecha, hasta la altura de Chipre, en que hemos girado como hacia el sur en diagonal, y entonces pues pasamos por encima de Chipre y llegamos al Líbano. Al final íbamos a ir a casa de unos colegas, de una colega de Paco, que nos iban a alquilar como rollo B&B una hostal. Está guay porque así nos evitamos pagar. Siempre que se puede ir a casa de alguien que conozcas y hables con ellos, si no le des la comisión a B&B, es de puta madre. Pues la comisión la repartes, mitad de dinero que no perdemos nosotros, mitad de dinero más que gana la persona que está en la casa, y no tiene que dar una comisión a Airbnb, que es una empresa multinacional que ya tiene mucho dinero, ¿no? Y que sacarse dinero a la del Líbano, a lo mejor pues no. Entonces está guay que hubiéramos podido conseguir eso, pero al final no podían. Entonces hemos cogido un hostal en el centro que cuesta mucho dinero, 16 euros por persona, es carísimo. 112 euros hemos pagado para dormir los 7, porque esta noche ya llega Paloma. Recién aterrizados en Beirut. Estamos aquí salvos, sanos y salvos, menos mal. ¿Ha pasado miedo? Muchísimo. Encima no sé qué le pasaba a Lala, que no sé. Ah, mucho mejor ahora. Que os da la luz. ¿Qué tal? ¿Hemos hecho el avión? ¿Todos bien? Sí. Pues ya estamos aquí, ¿en dónde? Beirut, En el Líbano. En el Líbano también. Las dos tierra cosas. de la cúrcuma. Vueltas y más vueltas. Las vueltas. Francisco, sí. Spain. Pues aquí seguimos.
Vale, vale. ¿You go? Thanks. Porque le gusta, porque no sea. Porque aquí es es... fundamental. Igual que te van a preguntar en qué religión crees, si estás casado y en qué trabajas. vale. Aquí son las ¿Tú le has preguntas. dicho lo tuyo? Yo he hecho sí, puta. ¿He hecho cuánto cobras? Le he dicho. Also que le has dicho? teacher. Also teacher. Also teacher, claro. Teacher hoy. Y dice, no money. Sí, yo le he dicho teacher also. What do you teach history? About Spain? No, about Arabic world. ¿De Venezuela? ¡Qué lejos! Está buscando un seudónimo para Paloma. Samantha, Jennifer. Samantha mola. Jessica Parker.